Aquí estamos de regreso. Hace poco nos decía el ministro de Salud, prácticamente quedan 106 días para terminar este periodo de gobierno y que una nueva administración se haga cargo de la gestión guatemalteca, la gestión pública. En esos 106 días hay que tramitar el relevo que se vaya a hacer de toda la estructura de gobierno a lo que viene. Y vamos a abordar un poco el tema por ahí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿O qué se hará? No sabemos todavía, porque si le respondemos dejamos a los invitados sin espacio de diálogo. Aquí tenemos a doña Ekaterina Parrilla, que es titular de la Secretaría General de Planificación de Segeplan, y también don Miguel Castillo, profesor universitario. Buenas noches. Pues dama y caballero, bienvenidos. Gracias. Bienvenidas. Buenas noches. Gracias. Usted tiene una responsabilidad sustancial en este tema. Sí. Cuéntenosla, no en detalle, porque si no se nos va todo el tema, pero sí sustancialmente la Secretaría General de Planificación, ¿qué aporta a estas cuestiones del relevo de gobierno? Bueno, estamos haciendo un proceso de transición un poco distinto al que se ha intentado hacer en otras administraciones. Tenemos el apoyo técnico y metodológico del Sistema de Naciones Unidas. Las conversaciones las iniciamos hace prácticamente un año. Empezamos a hablar con la coordinadora residente de Naciones Unidas en Guatemala porque ellos han tenido ya la experiencia en otros países y ha sido muy exitosa. Nosotros echamos a andar el proceso hace aproximadamente 2 meses en Gabinete de Gobierno y el proceso es muy sencillo porque se basa en unas fichas técnicas donde se le pide a cada una de las instituciones de gobierno que prioricen 3 prioridades en 4 líneas o 4 áreas principales, en la parte de desarrollo, en la parte de litigio, en la parte normativa y en la parte de conflictividad. Entonces podemos tener hasta un máximo de 12 prioridades por institución. Fueron 100 las instituciones a las que se les pidió información, entre centralizadas, descentralizadas y autónomas, y nos fuimos un poquito más allá. Estamos haciendo una transición también a nivel de los gobiernos departamentales, con los gobernadores y también con el sistema de consejos de desarrollo. Se les ha pedido a todos los consejos de desarrollo a nivel departamental que también nos trasladen la información. Y también estamos planeando, bueno, eso será ya en una segunda etapa, ahora estamos en la parte de la recopilación técnica de la información y tenemos que planificar cómo va a ser en la práctica el traslado de esa información, pero probablemente, y es algo que yo tengo que hablar con el presidente, que lo podamos hacer en el marco de los gabinetes y de las propias reuniones de los consejos de desarrollo. No hay duda que es una tarea muy técnica, una tarea titánica la que hay que emprender. Pero Miguel, en esta ocasión nos estamos enfrentando a 2 procesos de transición distintos. Uno de los funcionarios que está sustituyendo el presidente Maldonado y el otro, esta transición de gobierno a gobierno. ¿Cómo ves tú ese empate? ¿Es posible articular ambos procesos? Porque definitivamente ya los ministros o los secretarios que se están incorporando en este momento van atrasados en el proceso. Es decir, esta situación obviamente es atípica, aunque ya lo fue atípico el proceso de transición anterior, que no lo quiso hacer el gobierno de Colom. Recordemos que no hubo una transición establecida, se cortó el proceso que se había iniciado 4 años antes con el gobierno de Berché, que sí se había preparado una metodología y un proceso. Obviamente eso es un vacío que también creo que en alguna medida va a contar en esta situación actual. Es decir, los vacíos en general son inmensos, la situación es mucho más complicada, especialmente porque estamos delante de funcionarios que obviamente su vida pública va a ser muy efímera y ojalá no tengan la tentación de ir más allá, de realmente dedicarse a esta que debería ser su tarea prioritaria. Ya he escuchado con preocupación a algunos funcionarios dar a conocer ideas de nuevas políticas, de nuevas acciones. Yo creo que eso es casi es irresponsable. Yo creo que si alguien quiere hacer algo bueno en los próximos días de cara a las nuevas autoridades que resulten electas, es darles un diagnóstico correcto, adecuado y preciso de las condiciones en las cuales van a encontrar el gobierno. Porque también en este lado encontramos en los candidatos ahorita en la segunda vuelta también una serie de planteamientos y ofrecimientos que en la realidad creo que serán muy difíciles y denota que realmente no tienen la información adecuada de lo que está pasando. Yo creo que obviamente estos 106 días deberían dedicarse específicamente a la transición y no tener ningún otro objetivo gubernamental más trascendente que ese, ¿no? Secretaria, ¿por qué se dice en percepción pública
cada 4 años cambiamos todo. Cuando usted nos está aquí presentando un trabajo elaborado de 100 dependencias, más los departamentales, más posiblemente algunos locales, en fin, algo muy sustancial que no es necesario empezar de nuevo. Bueno, ¿Cómo balancear? Es primera vez que se está haciendo, sobre todo con esta metodología técnica. Yo digo que la transición es un proceso político estratégico, pero debe estar basado en información técnica. Y si bien nosotros no vamos a hacer no es una transición exhaustiva de lo administrativo y de lo que día a día hacen los ministerios, porque eso llevará su propio proceso institucional, sino realmente queremos trasladar lo que este gobierno ha hecho, considera que ha hecho bien y lo que considera que debe de tener continuidad. Lamentablemente, yo ya sería mi tercera transición que vivo en el Estado, nosotros dependemos de las personas y no de las instituciones. Si viene un nuevo ministro nombrado, consciente, responsable, profesional, y está saliendo un ministro con las mismas características, pues entre ellos dos se reúnen, se ponen de acuerdo y es mucho más fácil, pero en la anecdótica pues existen casos de ministros que, no todos, son las excepciones, claro, que pues ya no llegan la última semana, o de ministros nuevos que dicen yo llego mañana y ya no quiero ver al que estaba antes. Con esto lo que estamos tratando es que a pesar de que se puedan dar esas situaciones que estoy ejemplificando, va a haber una carpeta con información técnica, política, estratégica, que vamos a tratar de trasladar y vamos a tratar de generar la situación ideal para que no sea incómodo para ninguna de las partes y se pueda dar en los últimos 2 meses El yo del no año. sé no existe. El yo no sé No ya debería. no va a existir. Sí, así es. En los 2 últimos meses, es decir, después de la segunda vuelta electoral. Sí, la idea es que estamos ahora analizando la información, estamos cruzándola con las propuestas de ambos planes de gobierno, de los dos candidatos, del candidato y la candidata que van a segunda vuelta, y para tener ya una idea de, en el universo de lo que hizo este gobierno y el universo que quiere hacer el gobierno entrante, dónde hay coincidencias, y así va a ser también mucho más fácil poderlo conversar ya cuando quede electo el nuevo gobierno y ponernos de acuerdo, básicamente de eso se trata. Yo tengo una duda con Miguel, y es, Miguel, una de las situaciones que se percibió hoy en la opinión pública fue que la gente quería cambios en el gabinete, pero esos cambios pasaban por caras nuevas. Tenemos 2 exdiputados, tenemos una exsecretaria de La Paz y algunos nombramientos de ellos han sido cuestionados. Ese tipo de críticas no hay duda que desalienta a cualquier profesional para aspirar a un puesto público. ¿Cómo ves tú esas reacciones y crees que es suficiente ese tipo de cambios simbólicos o de oxigenación, como los ha llamado el gobierno? Alguien mencionaba, incluso en un tuit esta tarde decía, el gobierno sigue limpiando la casa. Y a veces en ese limpiando también caemos en injusticias porque no todos los funcionarios salientes tienen que ser necesariamente corruptos. También no importa únicamente quién sale, sino también quién llega. ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que el primer aspecto es que obviamente el presidente Maldonado no tenía mucho de dónde escoger. Él llega también en una situación casi fortuita al cargo y en esas circunstancias creo que él o cualquiera recurriría a su círculo más cercano de amigos. Lo que estamos viendo creo son funcionarios que en general tienen alguna comunicación previa con él, alguna relación, algo que a él le intuye como que le pueden ayudar en esta situación. También ha sido muy difícil que algunas personas le aceptaran, ¿no? En ese sentido creo que el grupo tendrá en común el hecho de que, bueno, son leales al presidente que tenemos ahora y desarrollará su función de esa forma. Creo que, insisto, son sus amigos, son personas que conoce, digamos, de su círculo y realmente no podía ir más allá. Son en general caras nuevas, pero yo diría que qué bueno que no todas son caras nuevas, porque realmente para el proceso de transición que es necesario desarrollar, creo que lo importante es que haya personas que tengan algún nivel de experiencia, ¿verdad? Y respecto a otros comentarios, respecto a la especialidad, yo creo que también deberíamos de ir en ese sentido avanzando.
Digamos, no necesariamente los especialistas de un tema son los mejores que administran determinadas áreas. Yo creo que en ese sentido lo que se está haciendo ahorita, que es colocando personas de confianza para desarrollar estos procesos de transición, sea lo más adecuado, porque si no, recuérdense que hay mucho tema gremial en esto, en salud, en educación, en muchos otros casos que podrían dañar esa transición. Así que creo que se está haciendo lo correcto y lo adecuado dentro de las condiciones que el gobierno actual tiene para poderlo desarrollar. Caterina, una asignatura pendiente que se ha movido mucho, aunque no se ha llegado a aprobar lamentablemente, es la ley de servicio civil, es decir, una burocracia. ¿Cómo impactaría una burocracia estable, una burocracia funcionando en estos temas que ustedes ahora tienen que ir a manuales, a buscar procedimientos, trabajar? ¿Cuánto la dejaría de tiempo libre este tipo de burocracia profesional versus la carencia de ella que obliga pues a otro sistema? Sí, lamentablemente se da y bueno, se ha hablado mucho de los sindicatos en los últimos días, pero también hay que reconocer que es una alternativa desesperada que busca la gente precisamente para esa estabilidad laboral, porque llega un nuevo ministro el 14 de enero y el primer día despide a 100 personas, son casos reales. Entonces, el problema es, bueno, yo considero de verdad honestamente que los cambios se deberían de dar a nivel de ministros, viceministros y algunos directores tal vez muy del área de confianza, la parte jurídica, la parte financiera podría ser, pero el grueso del personal técnico especializado en las instituciones se debería de mantener. En algunas hemos corrido con la suerte, como la CEGEPLAN, por ejemplo, que en los últimos 8 años prácticamente se ha mantenido a todo el personal, pero en otras no. Entonces aquí volvemos a lo mismo, dependemos de la voluntad de cada uno de los ministros y no de una ley que permita hacer una carrera técnica en el Estado y que te dé una certeza y una estabilidad laboral y que al mismo tiempo eso te motive a hacer mejor tu trabajo y a contribuir en este tipo de procesos que, como tú dices, deberían de ser sistematizados, rutinarios, muy sencillos de hacer y que para todos fuera muy normal generar la información, reunirse y sobre todo que fuera muy normal evaluar los programas y darle continuidad a los que han sido exitosos y bueno, y eliminar los que no, pero esas son prácticas que nosotros no tenemos todavía en Guatemala. Tú eres funcionaria todavía del gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Cómo ha sido tu comunicación y el apoyo que se ha tenido por parte de las nuevas autoridades en el proceso de transición que ya entiendo se había iniciado? Bueno, ha sido una experiencia difícil, de verdad, compleja. Yo entiendo que también el presidente con su nuevo equipo, pues fue muy difícil también el tema de la elección del vicepresidente. Yo creo que eso retrasó un poco las decisiones. No he podido yo comunicarme con él, estoy compartiendo información por escrito. Hoy lo vimos por primera vez en la reunión de cambio climático que tuvimos y yo espero que pues en la medida que él también se recupere podamos ya retomar la dinámica normal del gabinete. Miguel, estamos hablando de lo macro, lo micro, 336, ¿no? Digo bien, municipios que también tienen sus 38, que también tienen, como han crecido, que también tienen sus relevos en Petit Comité. ¿Eso se da? No, en realidad no. Son muy pocos. La mayoría de lugares cuando un alcalde abandona el cargo, tal vez la salida es todavía más estrepitosa. Digamos, hemos tenido casos de quema de instalaciones municipales, de documentación por parte, decir así, dejar en cero, dejar en cenizas a los municipios. Yo creo que aquí hay menos cultura de transición, porque en general usualmente los que salen son muy cuestionados por cuestiones de manejo de recursos y lo que intentarán será ocultar todo lo que se pueda de su gestión. Y si eso pasa por quemar la mismísima alcaldía, lo van a hacer como lo han hecho en el pasado y esa será la transición, ¿no? Esperemos que no ocurra. Muchísimas gracias a la titular de CEGEPLAN, Caterina Parrilla, a Miguel Castillo y a mi compañera Carmen. Yo creo que es momento de apoyar. Aquí estamos viendo si existiera una ley de servicio civil que la ciudadanía pidió, todo esto, como bien decía la secretaria, sería mucho más fácil. Así que esperemos, aprendamos la lección y que el próximo relevo se ahorre un montón de fichas y tenga más tiempo para ir al cine y estas cosas que quitan para ahora. Con la familia. Y para salir con la familia y estas cuestiones. Les agradecemos su atención. No vamos a repasar Twitter. Ustedes pueden mirarlos por sí mismos.
Y sin más, dándole las gracias a nuestros invitados y despidiéndonos, doña Carmen Ortiz y un servidor, nos vamos hasta el martes que viene. Gracias de nuevo y nos vamos a Deportes.